Bienvenidos a su sección fija, Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Marjorie Gómez. Y el día de hoy, Marjorie, bienvenida a tu sección fija. Vamos a hablar de, bueno, algo que particularmente eso fui yo, embarazo después de los 35 años. Cuéntanos, que yo Así creo que es. cada día está más en auge, ¿no? Embarazo luego de los 35 años. Sí, señor, más en auge, pero todavía no, nuestra sociedad no se acostumbra, ¿no? Está como esa presión social de que no, de que ya tienes 28, de que ya tienes 30, entonces, ¿qué pasó? Tienes que tener hijos y entonces, bueno, nada, eso nos angustia un poco y también nos genera ansiedad a veces cuando no tenemos conocimiento de que después de los 35 no pasa nada, o sea, podemos buscar nuestros hijos sin ningún tipo de problema, ¿no? Definitivamente es así. Es así. Que lo digas tú, que también, que estuvimos Es hablando. así. Sí, 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 sí. Yo tuve mi segundo bebé a los 40, casi a los bueno. 41, así que... Imagínate, sí. Lo que pasa es que alrededor de todo esto hay esos mitos de las complicaciones en el embarazo, de la presencia del síndrome de Down, ¿no? Cuando aumentamos en edad. Entonces, bueno, no es que sea falso, por supuesto, después de los 35 años nuestro cuerpo cambia. O sea, hay tres cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta, Sajitza. Primero, que nosotros tenemos un reloj biológico que sí definitivamente avanza y que esto hace que nuestras células no funcionen de la misma manera luego de los 35 años de edad a que tuviéramos 25 años de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso tenemos que estar conscientes. Pero sí es importante también que sepan nuestras mujeres de que también el cómo vivamos, el cómo llevemos nuestro estilo de vida, pues va a hacer que estos embarazos pues no tengan complicaciones, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, sí es cierto que pudiera haber un cierto aumento de la presencia de este síndrome de Down, pero fíjate que hablando incluso con un colega, este aumento se ve mucho porque, por supuesto, la población de mujeres mayores de 35 años que tienen hijos es muy pequeña respecto a las que tienen hijos antes de los 35 años, donde la población es más grande. Entonces, Claro. por eso vemos que quizás haya un aumento de la frecuencia justamente después de los 35 años, pero porque la población es muy pequeña, ¿no? Entonces, a ver, no es que si vamos a tener un embarazo luego de los 35, pues va a aparecer el síndrome de Down, porque Claro, no va a ser claro, así. claro. Y sobre todo porque no hay una alteración con respecto a la incidencia como tal por edad, sino por grupo etario, o sea, sino por el grupo etario. No es que en 35 cada uno de los 35 tiene más, sino que en todo ese grupo, que como tú dices, hay un porcentaje menor que se embaraza, hay una mayor probabilidad. Yo creo que ese es el miedo más grande que hay en el embarazo después de los 35 años. Sí. Tanto eso como el no embarazarse rápidamente, ¿no? Ah, sí, sí, ese es otro punto importante con nuestro reloj Ujú, biológico que también lo tenemos que entender y tener ujú, paciencia, ¿no? Porque como no lo desconocemos, nos angustiamos. Y sí, ujú, ciertamente, luego de los 35 años de edad, nosotros cada vez que ovulamos perdemos un óvulo, literalmente. Nuestros números de ovocitos se va perdiendo. ujú, Eso por un lado. Por el otro lado, existen cambios hormonales, incluso después de los 35 pudiera haber una disminución fisiológica de la progesterona, que es la que ujú, se encarga de la ovulación. Entonces, esto va a hacer que quizás tardemos más en quedar embarazadas. ujú. Incluso cuando estamos buscando bebé luego de los 35 años, fíjate que solamente se da un margen de 6 meses para buscar ese embarazo. Si en 6 meses esta mujer no logra Está embarazarse de embarazada. manera Ujú. natural, entonces en ese caso pues hay que buscar pues a la especialización, de repente lo que es médicos que estén especializados en el área de fertilidad, porque antes de los 35 años esperamos un año, ¿ok? Para que esa persona quede embarazada. Entonces, fíjense la diferencia. Antes de los 35 esperamos un año y después de los 35 esperamos 6 meses. Entonces, si en esos 6 meses, señora o chica, está buscando ese embarazo, ¿ok? Entonces, y no sucede nada, pues lo importante es que, por supuesto, acudas a tu médico y se hagan los exámenes pertinentes para ver qué es lo que está sucediendo. Exactamente. Con respecto a una vez que ya sucede el embarazo, ¿qué cuidados diferentes debe tener una mujer mayor de 35 años durante el embarazo? ¿Qué debe Sí, cuidar?
Durante el embarazo es muy importante lo que es el tamizaje en el primer trimestre del embarazo que se realiza con la ecografía, porque esto también es una duda que se tiene frecuente, donde se hacen examen en sangre, lo que es la tripleta genética y lo que se hace la ecografía. Actualmente la ecografía o los perinatólogos pues tienen medidas exactas que nos permiten saber si en realidad ese embarazo va por buen camino, ¿ok? Y evita que se haga la amniocentesis, ¿no? Porque siempre está como esa duda, ¿la amniocentesis debe ir siempre o no? Entonces, todo va a depender justamente de lo que se visualice en esta ecografía y además de las pruebas, por supuesto, en sangre que se realizan para determinar si hay alguna alteración cromosómica o no, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, importante hablarlo con el médico, tener la mayor comunicación y es el especialista el que va a decir si es necesario o no hacer una amniocentesis en estas mujeres que tengan embarazo mayores de 35 años de edad. Es importantísimo que si estamos buscando embarazo, que ya estemos embarazadas, que tengamos el control de si sufrimos de la tiroides, debemos estar controladas. Si somos hipertensas, debemos estar controladas, ¿ok? Es muy importante evitar embarazos con obesidad. ¿Ok? Entonces, si de repente nos agarró el embarazo, pues con un sobrepeso, tenemos que cuidarnos mucho nuestra alimentación. El hecho de que aparezca diabetes, el hecho de que aparezca hipertensión en el embarazo, tiene que ver mucho, y quizás ustedes dirán, bueno, la doctora siempre habla de la alimentación, siempre habla de los hábitos, pero es que es lo base para justamente evitar todas esas complicaciones. O sea, un 80% para evitar la hipertensión y la diabetes gestacional lo hace la mamá. ¿Ok? Un 20% lo hace el médico orientándola en cómo deben ser esos cuidados, pero en realidad mamá, si se porta bien y hace las cosas como deben ser, en realidad el embarazo va a ser totalmente normal. Tranquila. Exactamente. Sí, y sobre todo que ahorita, en estos momentos, estamos con disminución de la actividad física. Sí, pues estamos con una limitación de todo lo que es el salir. A lo mejor no es igual, pues con la pandemia limitarnos un poco. Entonces yo creo que eso está mucho más a considerarse de cuidarse de la dieta que en situaciones normales. Sí, y por lo menos un punto importante es que yo digo que es imperativo que quien vaya a buscar embarazo luego de los 35 o de los 40 años de edad, tiene que hacer primero una consulta preconcepcional, Sajitza. O sea, primero evalúa, porque eso es lo que va a permitir a futuro que no haya ninguna complicación en el embarazo o que incluso buscando el embarazo no se presenten abortos, ¿no? Entonces es muy importante esa consulta preconcepcional que te oriente el obstetra, que te diga cómo te debes cuidar mientras estás esperando o mientras estás buscando ese embarazo, porque es lo que va a evitar las complicaciones que siempre pues se mencionan, ¿no? Y lo otro, fíjate que el otro punto importante es que a veces preguntan, ¿y hasta cuándo puedo embarazarme? No sé si lo has escuchado. Entonces, sí, definitivamente, mientras tengamos menstruación, hoy en día todo es posible. O sea, el área de la fertilidad, lo que es la parte de fertilidad, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho y el mismo mundo laboral de la mujer que exige mucho más también ha hecho que esta edad se retarde. Sí, e incluso teniendo opciones hasta de criopreservación de óvulos, ¿no? Hasta eso hemos llegado. Exactamente, así mismo es. Bueno, ese es un tema que vamos a hablar después. Anota ese tema, Mario, de criopreservación de óvulos. Seguro, lo anotamos. En uno de estos viernes lo hablamos. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y tus redes sociales, ¿cómo te contactan para cualquier duda? Sí, me pueden contactar como @ginecoestética, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, y bueno, y también por YouTube en el espacio de Respira Libre. Exactamente, en el espacio del programa de Respira Libre. Así que bueno, bienvenida hasta el próximo viernes. Así será. Gracias.